Bien, saludo con gusto en esta mesa al oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico del artículo 19 de México y Centroamérica, a Pedro Cárdenas, con el gusto de saludarte. Y hoy nos acompaña el periodista campechano y exdirector del diario Tribuna en Campeche, Jorge González Valdés. Con el gusto de saludarlos y darles la bienvenida. Aquí arribita va a aparecer un reloj para hacer más dinámica esta mesa, para que lo tomen en cuenta de 1 minuto y medio y puedan valorar esto en sus opiniones. Me arranco contigo, Pedro Cárdenas. ¿Es sistemático, ya estamos en ese punto, es sistemático el estar acallando a las voces críticas a través de estos mecanismos judiciales que terminan en estos casos que hemos estado viendo? Me arranco contigo, Pedro, adelante, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Gabriel, un saludo a toda la audiencia, gracias por este espacio. Y bueno, desafortunadamente es una tendencia que Artículo 19 hemos estado resaltando desde hace ya un tiempo. Una de las cosas que hemos identificado del año 2016 a la fecha es el crecimiento precisamente de lo que llamamos acoso judicial o en algunos casos litigio estratégico en contra de la participación pública, SLAPS por sus siglas en inglés. ¿Qué se refiere a esto? Que hay un abuso de las normativas mexicanas existentes para generar procesos contra periodistas. En el año 2016, por ejemplo, estamos hablando de 13 casos documentados en un año. Ahora, en estos últimos años, hemos pasado los 30 al año. El año pasado, por ejemplo, teníamos un proceso iniciado contra periodistas cada 3 semanas, ¿no? Entonces, estamos diciendo que cada 3 semanas un periodista se le inicia un proceso civil, penal, administrativo o por cualquier vía, inclusive electoral, por ejemplo, en temas de violencia política de género, donde se está abusando de la normativa, es decir, se está utilizando estas leyes para iniciar procesos, publicaciones, investigaciones críticas y, bueno, por supuesto, para callar el debate. ¿Qué es lo que está pasando? Inclusive piden medidas cautelares, que es antes de que haya una sentencia, antes de que se declare culpable, se está pidiendo baja la información, publique sobre nadie y ahí quédate, ¿no? Entonces son procesos que incluso se dan en silencio. Vaya. Jorge González, pues qué te puedo decir allá en Campeche. Me gustaría que nos compartieras, tú lo estás viendo ya como algo sistemático. Ya Pedro ponía el tema sobre esta tendencia que parecería que si se sigue registrando en todo el país, pues eso ya puede ser sistemático. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes por el espacio. Yo creo que lo que señala Pedro es un poquito, no totalmente la realidad. Yo creo el problema creo que es más. Y el planteamiento de que cada 3 días es afectado un periodista, según leía yo en otras publicaciones, es un poquito más en cuanto al manejo de figuras jurídicas. 3 semanas. Que impactan propiamente contra el periodista en el espacio que tiene para publicar información. La crítica está prácticamente vedada porque quienes planteaban, son gobiernos morenistas que no están acostumbrados a la crítica. Llegaron y como no pueden sostener la política que plantean de no robar y no traicionar, la primera pauta para vedar estas 3 propuestas de su discurso, pues el punto número 1 o el baluarte número 1 o el obstáculo número 1 lo significan quienes están involucrados en los medios de comunicación. Lo que vive el país es grave y la tendencia es a que se vuelva epidémica esta constancia. Y aquí me pregunto, ¿hasta dónde estamos dispuestos los comunicadores a permitir que esto siga en franco ascenso sin que se le ponga freno? Ya. Sí, Jorge, Pedro hablaba de cada 3 semanas, cada 3 semanas. Oye, retomando esto del acoso judicial, Jorge puede ser un testimonio clave y por supuesto ha escandalizado la manera en que se ha deformado todo este caso con lo del censor, y ahorita nos lo puedes platicar, Jorge. Pero no sé si dentro de este acoso judicial pueda también existir una especie de complicidad o relación entre un juez
y la propia autoridad que denuncia, porque me parece que se ha, como bien decías hace un momento, Pedro, distorsionado completamente mecanismos que en su momento se crearon pues para atacar la violencia política en razón de género, y aquí está completamente distorsionado, Pedro. Particularmente lo que vemos aquí, por ejemplo, en el caso de Jorge, en el caso de Tribuna, es que se están utilizando lo que llamamos medidas cautelares, que son medidas que utiliza el Poder Judicial para proteger a una víctima cuando hay un riesgo particular. ¿Qué es lo que pasa? Estas medidas cautelares que están pidiendo o que se están generando están completamente fuera de los procedimientos normales, ¿no? En este caso de Campeche, en el proceso penal, por un lado, la primera medida cautelar que impusieron fue que por 2 años ni Jorge ni Tribuna pudieran publicar nada, ¿no? Entonces, básicamente, su medida cautelar, es decir, antes de que sea declarada sentencia, fue no puedes hablar. Eso se revirtió y luego metieron otras medidas cautelares, que es precisamente ahora lo de tener un censor o un árbitro judicial. Esto es una medida sin precedentes, no se había identificado, y es de gran preocupación porque el Poder Judicial se está poniendo como árbitro para empezar a definir qué se puede publicar y qué no. Recordemos que la libertad de expresión es un derecho amplio, Claro. Particularmente cuando hablamos de discursos protegidos como lo es el ámbito democrático y cuando hablamos de discursos sobre personas funcionarias públicas, se tienen que aceptar discursos que pueden ser chocantes, incómodos e incluso ofensivos. Eso ya lo ha marcado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? El Poder Judicial está sobrepasando, siguiendo el camino de los poderes ejecutivos en los estados. Ok, qué interesante, interesante. Sin precedentes, Jorge, sin precedentes estas medidas cautelares y pues aprovechando en este sentido, ¿cómo va esta medida cautelar del censor? ¿Has tenido comunicación con esta persona? ¿Has tenido que ya ponerte en contacto con él antes de, entiendo que inclusive solicitaban los contactos de las redes sociales y todo eso, que coincido, sin precedentes lo que estás viviendo, Jorge? Yo aclararía lo que plantea Pedro, totalmente de acuerdo, Pedro, contigo. Y abundaría más. Comentas, Gabriel, de que puede haber acatamiento o decías tú, un fenómeno de complicidad del Poder Judicial con quien ordena. Yo creo que esto es totalmente cierto. Verás, es el titular del Ejecutivo el que ordena, y no solamente le ordena al Poder Judicial, sino también le ordena al Poder Legislativo. Esto es práctica común en casi todas las entidades del país. Veamos, las medidas son prácticamente las mismas. Primero, hay que bajar la plataforma durante 2 años. A mí de cancelarme la posibilidad de que ejerza el periodismo, la actividad. Y aquí, cuando el Poder Judicial, a través de magistrados y un juez de distrito, echan abajo esta medida porque sería irreparable de que esta permaneciera, lleva a que el Ministerio Público y el defensor de la gobernadora le planteen a la juzgadora que convoque de nueva cuenta a una sesión donde determine nuevas medidas cautelares. Y estas son prácticamente las mismas: un censor para el medio y un vigilante para mi persona. Ahí prácticamente quedamos en lo mismo. Increíble. Increíble, increíble. Esto que se acerca, Pedro, a una dictadura, en esta tendencia que por lo pronto se ha quedado ahí en Campeche, que ha tenido ciertos reflejos o espejismos en Puebla y en otros estados, verías, yo me llama mucho la atención que de pronto pasaría como desapercibido, y por eso es importante este tipo de mesas para poder seguir poniendo el dedo en la llaga y no dejar pasar esto y condenar, por supuesto, este tipo de prácticas, pero parecería
como algo que estuviera pasando, como algo normalizado, así que le pongan un sensor, que estemos rozando como si estuviéramos viviendo en la Alemania de la posguerra o en la dictadura cubana. Parecería que se está normalizando, o por lo menos que no está escandalizando a más gente, Pedro. Algo que preocupa particularmente es el crecimiento de este tipo de procesos a nivel global y bueno, en América Latina, por ejemplo, en El Salvador, sabemos que hay 40 periodistas quienes han prácticamente tenido que huir de El Salvador, varios de ellos porque se sabe que se les inició procesos judiciales en su contra. También tenemos casos, por ejemplo, en Guatemala, ¿no? El periodista pues, José Rubén Ramora, que ha estado detenido y que tiene detenido prácticamente pues, un proceso ya de más de un año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que se inclinan estos gobiernos, independientemente de derecha o de izquierda, a iniciar este tipo de procesos. En el caso mexicano, aunque no hemos visto todavía un escalamiento a nivel de este tipo, ¿no? Que ya haya periodistas quienes estén llevando estos procesos en detención, sí llama la atención que empezamos a ver este tipo de legislaciones nuevas, ¿no? Por un lado, delitos como los delitos contra el honor, que deben de ser eliminados, ¿no? Se mantienen en varios estados de la República, siguen presentes y se van generando nuevos delitos. Lo hemos visto en Puebla, lo hemos visto también en el Estado de México, hubo una iniciativa, otra iniciativa en Sonora, ¿no? Entonces se van generando nuevos delitos de ciberasedio, de ciberacoso, de asedio. ¿Y qué es lo que pasa? Son delitos tan amplios, tan diseñados como para proteger otros derechos, supuestamente, pero que por su redacción muy fácilmente pueden criminalizar la labor periodística. Y esto es un tema como de ir escalando, digamos, ¿no? Como ir calentando el agua hasta que estemos en una situación más crítica. Claro, claro, abrirle la puerta a esa pulsión censora. Jorge, ¿qué sigue entonces tras esta situación? Pues veo que estás con nosotros, que puedes seguir, te he escuchado en algunos otros medios, en la mañana, en la radio, y pues ¿cómo ha sido el día a día tras esta lucha que estás dando, Jorge? No ha habido cambios. Hacía alusión precisamente en el segmento anterior de que la medida cautelar, y como bien dice Pedro, estas son totalmente injustificadas, totalmente. Son violatorias de la norma fundamental de este país, son violatorias de los tratados internacionales planteados o suscritos por México. Y aquí hay que ser muy claros. Las violaciones son precisamente en razón de las figuras jurídicas que son prácticamente las mismas. Incitación al odio. Se incita o incita al odio a aquel reportero que da a conocer su opinión o publica alguna información de la sociedad. Cuando la sociedad reacciona a través de esa nota, si este es el caso, que el Ministerio Público haga carpetas de investigación, porque es la sociedad la que responde ante la información, ante el comentario. Claro. Y aquí, insisto en lo mismo, la medida cautelar inicial, totalmente violatoria de la Constitución, de normas del derecho al trabajo, del acceso a la justicia, de la libertad de escribir sin censura previa. ¿Qué nos ocurre en la siguiente audiencia en donde nos fijan estas medidas que también son violatorias de la Constitución, que señala que no existe la censura previa? Entonces, ¿qué se cambió? ¿Qué varió? Nada. Sí, claro, nada, absolutamente nada. Yo insisto, Pedro, en esta tendencia que puede existir y sobre todo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Desde artículo 19 ustedes han establecido alguna especie de protocolo. Hay que cuidar más lo que se escribe, por supuesto, siempre en un ejercicio periodístico responsable, pues siempre con pruebas y con crítica, por supuesto, dentro de los lineamientos, pero si esta es la ruta, ¿hacia dónde nos vamos a enfrentar como en el ejercicio diario del periodismo, Pedro?
Particularmente desde artículo 19 trabajamos en varias estrategias preventivas. La primera es, para aquellas personas periodistas interesadas, podemos dar talleres sobre recomendaciones legales, sobre protección dentro del ámbito legal. Quienes gusten pueden contactar a la organización para ir organizando en los distintos estados de la República, inclusive fuera del país. También en este caso estamos trabajando en algunos procesos, por ejemplo, en Puebla, en Nuevo León, donde estamos trabajando no solo con otras organizaciones de sociedad civil y periodistas, sino también con autoridades para derogar aquellas leyes que están siendo abusadas, aquellas leyes que están siendo utilizadas para iniciar procesos en contra de periodistas. Pero, por supuesto, desafortunadamente, el qué hacer ante cada caso siempre tiene que ver con cada caso individual, es decir, se tiene que analizar legalmente cada caso. Es muy importante y hacemos un llamado, por ejemplo, a comunidades de abogados, de quienes trabajan temas legales, para que podamos seguir trabajando en conjunto. Lo cierto es que, pues, si cada 3 semanas se le inicia un proceso nuevo a un periodista distinto, lo cierto es que sociedad civil no vamos a poder con todos estos procesos y es necesario que trabajemos quizás academia, quizás otras instancias, para buscar que las personas periodistas siempre tengan una representación legal digna y que se esté luchando debidamente estos procesos cuando estén siendo abusivos y cuando se estén violentando normativa mexicana. Muy bien, muy bien. Jorge, pues me gustaría que tú concluyeras esta mesa de debate, más allá de tu experiencia pues que hemos conocido, ¿con qué te quedas o con qué te estás quedando en esta etapa de tu vida? Jorge, adelante y concluye. Estoy quedando con la emoción de que organismos como Artículo 19, a que le agradezco profundamente el apoyo que he recibido, Reporteros Sin Fronteras, lo que ha comentado la Sociedad Interamericana de Prensa, lo que ha mencionado también el Comité de Defensa de los Periodistas. O sea, si utilizamos un término, todos han jalado la carreta buscando que se corrija lo que son irregularidades. Y plantearía algo muy importante. Vamos a terminar con la dispersión de leyes y reglamentos y vamos a sacar de la órbita de los estados el hecho de que se venga atosigando, acotando la función de los periodistas, de los comunicadores, de los críticos, de los comentaristas, de los... Claro. Muy importante sería integrar un código federal de comunicación en el que participen académicos, participen quienes están involucrados. Muy bien. Participan también en Jorge, organismos pues como... nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Sí, gracias Jorge, gracias Pedro. Bueno, el tiempo de la televisión nos come. Agradezco nuestra solidaridad a Campeche, nuestra solidaridad, Jorge. A continuación, quédese en Mega Noticias, con permiso. Mega Noticias.